Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Yaquim veremos el tema, el ministerio del primer testigo Micael, 1260 días. Hoy estamos en el capítulo 126 del ciclo ministerial y ese número 126 hace referencia al número 1260 días. ¿Qué significa el número 1260? Bueno, ese número tiene que ver con el ministerio de los dos testigos de revelaciones, y en este capítulo 126, Yahweh y Yahshua van a revelar misterios muy grandes, porque Elohim va a revelar el inicio y fin del ministerio del primer testigo, y para ello vamos a comenzar leyendo el siguiente verso. Revelaciones 11 del 3 al 7 nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, dos ungidos, y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testificar ministerio, la bestia Abadón, que sube del abismo, hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Hay muchos detalles en el ministerio de los dos testigos, pero nos vamos a fijar en el ministerio del primer testigo. ¿Quién es el primer testigo? Bueno, ya está demostrado en al menos 26 enseñanzas anteriores. El primer testigo es el Malach Micael hecho hombre, pero en esta enseñanza nos vamos a fijar en la duración del ministerio del Malach Micael. ¿Cuánto tiempo dura su ministerio oficial? Bueno, Revelaciones dice 1260 días. La pregunta es, ¿cuándo comienza y cuándo termina ese ministerio oficial? Bueno, las Moedín de Yahweh y Yahshua lo revelan, porque ese ministerio de 1260 días inicia en una Moedín y termina en una Moedín. La pregunta es, ¿cuáles son esas dos Moedín que marcan el inicio y el final del ministerio de Micael? Bueno, es algo muy simple de saberlo. Yahshua terminó su ministerio en un Pesaj, porque ese día Yahshua dijo consumado es decir, Yahshua termina su ministerio un día 14 en Pesaj. Ahí se detiene el reloj profético de Yahweh, y por ende, si Yahweh va a volver a activar ese reloj profético, entonces, obviamente, el reloj tiene que arrancar a partir del Pesaj, día 14 en adelante. La pregunta es, ¿cuál es el día que le sigue al 14? Es el día 15, y curiosamente, el día 15 es el primer día de los panes sin levadura. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. El ministerio del primer testigo, Micael encarnado, ese ministerio tiene que arrancar, ¿cuándo? Al día siguiente del Pesaj, es decir, tiene que arrancar el día 15, y ese día es el primer día de los panes sin levadura. Por tanto, Yahweh y Yahshua revelan que el ministerio del Malach Micael como primer testigo arranca justo el día 15 del primer mes, y curiosamente, el nombre terrenal del Malach Micael tiene 15 letras, David Justiniano. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, y por ende, esta cena de Pesaj, que lo comimos el día 15 en la noche, esa cena fue una cena completamente profética, porque en esa cena hablamos del Pesaj de Yoshia, y ese Pesaj fue celebrado cuando Yoshia tenía 26 años, y curiosamente,
el ministerio del primer testigo. Abarca 1260 días. Ahí está contenido el número 26. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. La cena del Pesaj, que lo comimos la noche del 15, marca el inicio del ministerio del primer testigo. Estamos hablando de Micael. En simples palabras, los 1260 días del ministerio de Micael arrancaron en este día 15, en la cena del Pesaj. Ese día fue el primer día de los panes sin levadura. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Los 1260 días del primer testigo ya comenzaron a correr y curiosamente, en este primer Shabbat del ministerio de Micael, Yahweh y Yeshua arrancan con el capítulo 126 del ciclo ministerial, y ese número 126 hace referencia a los 1260 días del ministerio de Micael. ¿Qué significa esto? ¿Qué probabilidad habría para que todo esto encajara con ese nivel de precisión? Aquí no existe probabilidades, porque Yahweh y Yeshua ordenan los pasos de su enviado. Salmos 37:23 nos dice: por Yahweh son ordenados los pasos del hombre, Micael hecho hombre, y él aprueba su camino. Yahweh Elohim aprueba que el inicio del ministerio de Micael como primer testigo arranca el día 15, el primer día de los panes sin levadura. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua lo tienen codificado todo, porque aquí se menciona que Yahweh ordena los pasos del hombre, y curiosamente, el primer Shabbat del ministerio de Micael como primer testigo, ese primer Shabbat arranca con el capítulo 126, y el nombre de Yahweh tiene un valor de 26. ¿Qué significa esto? Yahweh Elohim aprueba y ordena que el ministerio de su Malach Micael comience este día 15 que pasamos, y con este capítulo 126 Yahweh Elohim lo confirma y lo sella, porque el número 26 es el sello de Yahweh. ¿Qué significa esto? Oficialmente, Yahweh y Yeshua confirman y sellan que el ministerio de su primer testigo Micael, hecho hombre, ese ministerio arrancó el día 15 en la cena del Pesaj, y este ministerio obviamente está comenzando desde algo pequeño, porque la profecía dice: y aunque tu principio de tu ministerio como primer testigo haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8:7. El ministerio del primer testigo Micael está comenzando de algo pequeño. No es como la mayoría se imagina, porque la mayoría piensa que los dos testigos van a aparecer con trajes negros, con barba grande, y haciendo grandes señales y prodigios, y teniendo millones de seguidores. Así la mayoría se imagina, pero la Escritura revela todo lo contrario. La Escritura dice: están vestidos de cilicio, es decir, tienen una proclamación humilde, y desde luego su comienzo es algo pequeño, porque el cilicio representa humillación, soledad, desprecio, porque Job, después de todo lo que le pasó, se vistió de cilicio, y todos lo menospreciaron, y hasta incluso su propia esposa sentía asco de Job y le dice: maldice a Elohim y muérete. ¿Qué significa esto? La proclamación del primer testigo Micael no es como la mayoría se imagina. La mayoría se imagina que Micael va a proclamar de forma elegante, con buena voz y teniendo miles de seguidores y siendo aceptado por la mayoría, pero la Escritura revela todo lo contrario. Al primer testigo lo menospreciarán y se burlarán de su ministerio, y eso efectivamente se está cumpliendo,
porque revisen los comentarios de YouTube y verán un menosprecio total, porque una persona escribió diciendo: tu voz es horrible, hablas muy agitado, pareces un robot de inteligencia artificial y tu voz para cantar es algo más horrible todavía. Por favor, no cantes. Esos fueron algunos comentarios de este ministerio. ¿Qué significa esto? El desprecio y la burla son representados por el silicio, y todos estos comentarios lo hicieron en la fase de la preparación del ministerio, porque el ministerio del primer testigo recién arrancó hace 3 días atrás. Es decir, si en la fase de preparación lo despreciaron y se burlaron del siervo Micael, entonces, ¿qué va a pasar durante estos 1260 días? Obviamente, las burlas y el desprecio van a aumentar, y de esa forma se va a cumplir la profecía, porque Revelaciones dice: los 2 testigos están vestidos de silicio, pero el silicio no solamente representa burla y desprecio, sino que el silicio tiene una enseñanza profunda. Salmos 25:16 nos dice: mírame y ten compasión de mí, porque estoy solo y afligido, vestido de silicio. Vestirse de silicio es vivir una vida afligida y en soledad, y el rey David sentía mucho frío cuando estaba en su vejez, y trajeron a la sunamita Abisac para darle calor en su cama. Pero para el siervo Micael no hay nadie que le dé calor en las noches. Se la pasa congelándose en completa soledad, porque el siervo no tiene esposa y tiene prohibido tocar mujer, porque un malaj encarnado no puede tener esposa. ¿Qué significa esto? Vestirse de silicio es vivir una vida afligida y en completa soledad, y por ende la Escritura revela que el primer testigo de Revelaciones es un hombre eunuco que está viviendo una vida afligida y en soledad completa. ¿Qué significa esto? Todos los detalles de las profecías se están cumpliendo. Éxodo 4:10 nos dice: entonces dijo Moshe a Yahweh: ay, Adón, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Lengua tartamuda es igual a vestirse de silicio. Moshe y Aarón representan a los 2 testigos, y desde luego Moshe representa al primer testigo, porque de hecho el primer testigo Micael es enviado como el Moshe del siglo XXI. Pero fíjense que Moshe dice: soy torpe de lengua, no sé hablar bien. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. La Escritura revela que el primer testigo, Micael hecho carne, no tiene buena capacidad de habla, porque en las transmisiones por Facebook, el primer testigo siempre se traba en ciertas palabras y no lo puede pronunciar bien. Está leyendo un texto y se le traba la lengua. Pero algunos estarán diciendo: yo veo que las enseñanzas que sube a YouTube habla de forma normal, pero eso es porque ya está editado. Pero en la transmisión natural por Facebook, el primer testigo no tiene esa capacidad de habla muy fluida. ¿Qué significa esto? La lengua tartamuda es vestirse de silicio, y el primer testigo está más vestido de silicio que el segundo testigo, porque Aarón representa al segundo testigo, y Yahweh Elohim dice que Aarón habla bien, es decir, el segundo testigo no tiene mucho silicio en la lengua, como el primer testigo. Obviamente, también se trabará ciertas palabras, pero no tanto como el primer testigo. ¿Qué significa esto? Cada detalle de las profecías se están cumpliendo a la perfección, porque aquí Moshe clama a Yahweh diciendo: Adón, no sé hablar, soy tartamudo, envía al que debes enviar.
y muchas veces el primer testigo ha hecho lo mismo. Le clamaba a Yahweh diciendo: dame una lengua fluida, porque es vergonzoso en plena transmisión en vivo trabarme la lengua. Y le supliqué que me diera una lengua fluida, pero no hubo respuesta. ¿Qué significa esto? Las profecías tienen que cumplirse al pie de la letra, porque el primer testigo tiene más silicio en la lengua que el segundo testigo. La pregunta es: ¿dónde está el segundo testigo en estos momentos? Bueno, eso solo Yahweh y Yahshua lo saben, porque Moshe comenzó solo y después su hermano se le unió más adelante. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua revelarán más adelante la identidad del segundo testigo, y ese testigo obviamente tiene una capacidad de habla más fluida, y en estos momentos debe estar proclamando también, solo que no sabemos todavía su identidad exacta, pero Yahweh y Yahshua siempre lo revelan. Pero aquí viene una pequeña pista que Elohim nos da. Éxodo 7:7 nos dice: era Moshe de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Moshe era menor que su hermano Aarón en 3 años. ¿Qué significa esto? Bueno, una posibilidad sería que el segundo testigo es 3 años mayor que el primer testigo. El primer testigo, Micael, tiene 32 años en estos momentos. Eso significa que el segundo testigo puede que tenga 35 años ahora mismo, pero eso es una posibilidad. La otra posibilidad podría ser que esos 3 años de diferencia representen que el segundo testigo tenga más experiencia proclamando, y por ende, estos 3 años de diferencia podrían ser que el segundo testigo tenga más edad y sobre todo más experiencia y capacidad de habla más fluida, y desde luego debe tener más suscriptores. ¿Qué significa esto? En estos momentos, Elohim nos da pistas claves, pero el momento de la revelación de la identidad del segundo testigo va a llegar, porque Yahweh y Yahshua siempre lo revelan en su tiempo perfecto. Éxodo 4:27 nos dice: y Yahweh dijo a Aarón, segundo testigo: ve a recibir a Moshe, primer testigo, al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó, afecto, respeto y bienvenida. En este verso, Yahweh y Yahshua han puesto muchas pistas para el encuentro entre el primer testigo y el segundo. El texto dice: y Yahweh dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe. ¿Qué significa esto? Muy simple. El segundo testigo Aarón, por orden de Yahweh y Yahshua, va a ir a buscar al primer testigo Moshe. La pregunta es: ¿dónde tiene que ir a buscarlo? El texto dice: ve a recibir a Moshe al desierto. ¿Qué significa buscar al primer testigo en el desierto? Bueno, aquí hay códigos secretos que Yahweh y Yahshua han puesto para que el segundo testigo busque y encuentre al primer testigo. ¿Cuál es ese código secreto? Muy simple. Moshe pasó en el desierto de Madián 40 años y curiosamente al primer testigo, Micael, Yahweh y Yahshua le pusieron un código que suma 40 y el número 40 simboliza el desierto. El código que Elohim le pone a Micael en la universidad desierto es el código 121117, y este código, sumando sus cifras, nos da 40, el desierto. ¿Qué significa esto? Aquí está el código o llave para que el segundo testigo encuentre al primero, y ese código o llave es el número 40 desierto, 121117. El desierto simboliza también
un lugar de preparación, porque Moshe fue preparado 40 años en el desierto de Madián, y nuestro Mashiach Yahshua fue llevado al desierto por 40 días para ser preparado antes de comenzar su ministerio. Es decir, el desierto simboliza lugar de preparación, y el Malach Micael fue preparado en el desierto de la universidad, fue preparado en diseño de carreteras o caminos. ¿Qué significa esto? La preparación en la universidad representa el desierto para el primer testigo, y por ende este código 12:11:17 que Yahweh y Yahshua le pusieron a Micael en la universidad, este código 12:11:17 representa un código del desierto. Es decir, si el segundo testigo encuentra este código 12:11:17 que suma 40, entonces ahí está la llave o código para encontrar al primer testigo Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua le están dando pistas claves al segundo testigo para que encuentre al primer testigo. Y la primera clave es el número 40 del desierto de preparación. Pero también el desierto simboliza soledad, porque Yahshua pasó 40 días solo en el desierto ayunando. ¿Qué significa esto? Muy simple. El segundo código del desierto para encontrar al primer testigo es la soledad o vida de eunuco, porque el primer testigo es el Malach Micael hecho carne, y Yahshua dijo: los malaquín no se casan, es decir, tienen prohibido tocar mujer, y eso obviamente se aplica para un malaj encarnado. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua revelan el segundo código del desierto para encontrar al primer testigo, y ese segundo código del desierto es código de soledad. Es decir, el segundo testigo tiene que corroborar que el primer testigo sea un eunuco que nunca haya tenido esposa, y efectivamente el Malach Micael hecho hombre nunca tuvo ninguna novia, ni tampoco habló con ninguna mujer en temas de pareja. ¿Qué significa esto? Elohim le está dando códigos del desierto para que el segundo testigo busque al primer testigo y lo encuentre. Son dos códigos o llaves: código de preparación 40 y código de soledad eunuco. Entonces dice el libro de Éxodo: y Yahweh dijo a Aarón, segundo testigo: ve a recibir a Moshe, primer testigo, al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim. ¿Qué significa? Que el segundo testigo encontró al primero en el monte de Elohim. Bueno, aquí hay detalles claves que Yahweh y Yahshua codificaron, porque el monte representa un lugar especial de encuentro, porque Moshe se encontró en el monte Sinaí con Yahweh Elohim, y Yahshua se encontró con Moshe y Elías en el monte de la transfiguración. ¿Qué significa esto? Muy simple. Encontrarse en el monte de Elohim significa un lugar especial de encuentro que ha sido preparado y planeado por Yahweh y Yahshua. Pero encontrarse en el monte de Elohim significa también revelación en un lugar alto, porque a Moshe Elohim le revela su nombre en el monte Sinaí. Por otro lado, a Yahshua el Padre le revela y confirma que moriría en Jerusalén, y esta revelación directa se da en el monte de la transfiguración. ¿Qué significa esto? Muy simple. Encontrarse en el monte de Elohim significa que el primer y segundo testigo conocen sus identidades estando en el monte de la proclamación, porque la proclamación de la palabra representa un monte alto, porque recuerden que la voz de Yahweh y Yahshua sonaba desde la cima del monte Sinaí. Es decir, efectivamente,
el primer y segundo testigo conocen su identidad estando en el monte de la proclamación. ¿Qué significa esto? Ahora se entiende mucho mejor el relato del encuentro entre Moshe y Aarón. El texto dice: y Yahweh dijo a Aarón, segundo testigo, ve a recibir a Moshe, primer testigo, al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim. Aquí están los pasos simples para encontrar al primer testigo. El segundo testigo tiene que salir al desierto, es decir, tiene que buscar los códigos del desierto de Micael. ¿Dónde están esos códigos? Están en el monte de Elohim, es decir, están en las enseñanzas más recientes o elevadas de Micael. ¿Cuál es la enseñanza más reciente o elevada del primer testigo? Bueno, hoy estamos en el capítulo 126 del ciclo ministerial y el tema de hoy es el ministerio del primer testigo, los 1260 días de Micael. Esta es la enseñanza más reciente o elevada del primer testigo y por ende el segundo testigo tiene que buscar la enseñanza de hoy, capítulo 126, y encontrará al primer testigo en el monte de Elohim, porque estas revelaciones vienen directamente por la revelación de Yahweh Elohim. Y curiosamente, el capítulo de hoy es 126. Ahí está el número 26 y el número 26 corresponde al nombre de Yahweh. ¿Qué significa esto? Las enseñanzas del primer testigo están en el monte de Elohim. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua ya tienen el terreno preparado para que el segundo testigo encuentre al primero. El texto dice: y Aarón fue y lo encontró a Moshe en el monte de Elohim. Este encuentro en estos tiempos finales podría ser físico. Claro que sí, todo está en la voluntad de Yahweh y Yahshua, pero también con la tecnología que existe, este encuentro podría ser un encuentro virtual. Entonces dice el texto: y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. ¿Qué significa el beso? ¿Por qué Aarón besó a Moshe? Bueno, aquí existe una enseñanza amplia y por la tarde continuamos y cerramos la enseñanza de la primera parte con el siguiente dato final. El canal del primer testigo tiene ahora mismo 228 videos y ese número 228 corresponde a la estrella de la mañana, porque la estrella de la mañana se menciona en Revelaciones 2:28. ¿Qué significa esto? Muy simple, Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque la última enseñanza que subimos al canal, esa última enseñanza corresponde a la enseñanza del día 15, primer día de los panes sin levadura, y ya demostramos que el día 15 arrancó el ministerio del primer testigo Micael. ¿Qué significa esto? Es muy simple. El último video que subimos marcó el video 228 del canal y ese video corresponde al inicio del ministerio del primer testigo en el día 15 y ese último video curiosamente se titula Pesaj y el Malaj del pacto Micael. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, porque el último video subido al canal marca el video número 228 y con ese video arranca el ministerio del primer testigo Micael. ¿Qué significa esto? Aquí está la mano de Yahweh y Yahshua, porque el ministerio del primer testigo arrancó con el video número 228 y ese número corresponde a la estrella de la mañana. Por tanto, aquí está otra evidencia clara de que el primer testigo
recibirá la estrella de la mañana, porque el inicio de su ministerio comienza con un video número 228 y Revelaciones 2:28 nos dice: y le daré la estrella de la mañana. Tu sendero, oh Yahweh, me guía, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente como estrella en la mañana. Tu promesa, oh Yahweh, se cumple, la estrella de Jacob me diste. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Yahweh es luz que me alumbra hoy, soy tu malaj que testifica hoy en la viña de tu pueblo. Mi corazón arde para ti, tú eres el camino para mí. Me llamaste, soy tu siervo, oh Yahweh. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, el ministerio del primer testigo 1260 días. Ahora veremos el significado del beso que le da Aarón a Moshe. Éxodo 4:27 nos dice: y Yahweh dijo a Aarón, segundo testigo, ve a recibir a Moshe, primer testigo, al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Elohim y le besó. ¿Qué significa besar al primer testigo? Bueno, el beso, en primer plano, significa alegría, respeto y bienvenida. Es decir, el segundo testigo se alegrará de encontrar al primer testigo Micael y lo respetará como tal y le dará la bienvenida. Y a partir de ese momento, trabajan juntos, es decir, se apoyan mutuamente en la proclamación de la palabra. Yahweh y Yahshua le dan las revelaciones a Moshe, primer testigo, y el segundo testigo se encarga de distribuirlo en su propio canal, porque Yahweh le dijo a Moshe: tú serás Elohim para Aarón, y Aarón será tu profeta. Es decir, el segundo testigo se encarga de regar el mensaje del primer testigo. El primer testigo recibe las revelaciones como Moshe, y después el segundo testigo toma esas revelaciones y lo esparce en su canal, y lógicamente el canal del primer testigo va a seguir funcionando. Pero ahora, con el segundo testigo, las revelaciones del primer testigo se expanden más. Por tanto, besar al primer testigo significa alegría, respeto y bienvenida. Eso significa que el segundo testigo se alegra, respeta y le da la bienvenida a las enseñanzas del primer testigo Micael. Pero besar al primer testigo significa también señal de sumisión, porque el primer testigo tiene autoridad sobre el segundo. La pregunta es, ¿cómo sabemos que besar significa sumisión? Bueno, el Salmo 2:12 nos dice: besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dichosos todos los que en él confían. El beso indica señal de sumisión, porque el Salmo ordena diciendo: besad al Hijo Yahshua, porque si no lo besan, van a morir todos. ¿Qué significa esto? Bueno,
la escritura revela de forma clara que besar al primer testigo significa sumisión ante su autoridad, y según el relato de Éxodo, Aarón besa a Moshe cuando lo encuentra, es decir, el segundo testigo se somete a la autoridad del primer testigo. En simples palabras, el segundo testigo acepta el liderazgo del primer testigo, y eso significa aceptar y someterse a las enseñanzas que Yahweh y Yahshua están dando a través del primer testigo Micael. Revelaciones 10 del 1 al 3 nos dice: vi descender del cielo a otro malaj fuerte, primer testigo Micael, envuelto en una nube, ministerio por la nube o internet, con el arco iris sobre su cabeza, autoridad en sus enseñanzas, y su rostro era como el sol resplandeciente, rostro de Moshe, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, Daniel y revelaciones decodificado, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y proclamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Quién es este malaj fuerte, envuelto en una nube? Es el primer testigo Micael. Eso ya está demostrado en una enseñanza completa. Pero en este verso hay códigos secretos que faltan revelar, pero hoy Yahweh y Yahshua lo decodifican. Éxodo 24:15 nos dice: entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte, Moshe envuelto en la nube, y la kabú de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. En este verso se encuentra codificado el año turático en que Yahweh y Yahshua llaman a su malaj Micael a su presencia, se lo llevan. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Aquí se menciona que la nube cubrió o envolvió a Moshe durante 6 días, y al 7º día Yahweh llama a Moshe. Eso es completamente profético, y lo vamos a demostrar. El texto menciona que una nube envolvió a Moshe por 6 días, y durante esos 6 días Moshe estaba dentro de la nube, pero sin escuchar la voz de Elohim. Pero al 7º día Yahweh Elohim lo llama, y Moshe entra en la presencia más íntima con Elohim. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí se encuentra codificado un misterio para el primer testigo, porque estos 6 días en que Moshe estaba envuelto en la nube, esos 6 días representan los 6 años de ministerio en que el malaj Micael ministra sin escuchar la voz de Yahweh y Yahshua de forma directa. Pero al 7º año, Yahweh y Yahshua llaman a su siervo Micael y se lo llevan a su presencia, y esa acción viene representado en la resurrección de los 2 testigos, porque Revelaciones dice que una voz los llama del cielo y les dice: subid acá, y suben en una nube. ¿Qué significa esto? En estos 6 días donde Moshe estaba envuelto en una nube, en estos 6 días más el 7º, Yahweh y Yahshua han codificado muchos misterios del primer testigo, y lo vamos a examinar con mayor detalle. El año turático 5992, que equivale a 2022, ese año turático, comenzamos a guardar el tiempo de Yahweh y Yahshua, porque la revelación del tiempo fue a finales del año 5991. Eso lo pueden corroborar en el capítulo 12 del tiempo del Creador. Por tanto, nosotros comenzamos a guardar las Moedín a partir del 5992. Desde esa fecha en adelante, guardamos las Moedín conociendo el año turático. Pero antes de esa fecha, estábamos guardando las Moedín sin conocer el año turático. Por tanto, el ministerio
del siervo guerrero Micael arrancó el año 5992. Ese año fue de preparación. 5993 preparación. 5994 preparación. Pero este año nuevo, 5995, arranca el ministerio de Micael como primer testigo. En el día 15, panes sin levadura, el primer día. A partir de este nuevo año, a partir del día 15, contamos 1260 días, que son 3 años y medio, y nos lleva al año turático 5998, y ese año, en Yom Teruah, finaliza el ministerio del primer testigo, y curiosamente, ese año 5998 corresponde al 7º año del ministerio de Micael, y según el relato, Yahweh y Yahshua llaman a Moshe al 7º día, y según las profecías, un día equivale a un año. Así lo menciona Yehezkel, día por año. Y bajo este principio tenemos lo siguiente: el ministerio de Micael dura 6 años, desde el 5992 hasta el 5997. Esos 6 años, Yahweh y Yahshua lo tienen envuelto en una nube a su primer testigo. Le revelan cosas de forma indirecta, sin escuchar la voz de Elohim. Pero el 7º año, 5998, las cosas van a cambiar, porque Elohim llama a Moshe al 7º día, y ese 7º día, Moshe escucha la voz y entra en comunión más íntima con Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Moshe representa al primer testigo, y Moshe fue llamado al 7º día, y curiosamente, en el 7º año del ministerio de Micael, termina el ministerio de Micael como primer testigo. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo, porque Elohim sella el ministerio de su Malaj encarnado en 7 años, y el número 7 representa perfección y plenitud, es decir, en estos 7 años que terminan en el año 5998, 2028, en estos 7 años, Yahweh y Yahshua van a hacer su obra completa con su siervo. Por tanto, ya tenemos el esquema global del ministerio de Micael. Antes del 5995 fue tiempo de preparación, pero después del 5995 comienza el ministerio de Micael como primer testigo y finaliza en Yom Teruah del año 5998, y ese año 5998 corresponde al 7º año, y según la Torá, Yahweh y Yahshua llaman a Moshe el 7º día. ¿Qué significa esto? Es muy simple. En ese 7º año, 5998, Elohim va a revelar sus misterios de una forma más directa, porque Moshe escuchó la voz de Elohim ese 7º día, y como el ministerio de Micael termina un 7º año, entonces la profecía de revelaciones se cumple de forma literal, porque el texto dice: una voz les dijo a los 2 testigos, subid acá, y ellos, después de la resurrección, escuchan la voz de Elohim de forma clara, y ascienden al cielo en una nube. ¿Qué significa esto? Los mayores misterios de Yahweh y Yahshua siguen siendo revelados por el primer testigo, Micael, que está envuelto en una nube. Y la nube representa también el Internet, es decir, la proclamación del primer testigo. Es por medio del Internet, y como el Internet funciona las 24 horas al día, sin descanso, entonces, obviamente, las enseñanzas del primer testigo están fluyendo las 24 horas del día por estas plataformas,
porque cualquiera puede acceder a las enseñanzas desde un pequeño celular y lo puede mirar en cualquier horario, porque las enseñanzas están en la nube, YouTube, Facebook, etc. Y lógicamente, el ministerio del segundo testigo también está fluyendo por la nube, porque el segundo testigo está unido y conectado al primer testigo. Por tanto, el ministerio de los dos testigos no es como muchos lo esperan, porque el primer testigo está envuelto en una nube, y cuando alguien se encuentra dentro de una nube o neblina, no se le mira el rostro, porque incluso Moshe tenía un velo en el rostro. ¿Qué significa esto? Solo escucharán la voz del primer testigo, pero si Yahweh y Yeshua lo permiten, lo verán. Entonces, la proclamación del primer testigo es por la nube, y a partir de este Shabbat vamos a estar publicando de forma diaria. Y en caso de los Shabbat, las Moedín y los Rosh Hodesh, la publicación será obviamente la transmisión por Facebook, por la mañana y por la tarde. Pero en los demás días siempre habrá una publicación diaria, o bien será un mensaje de la palabra, o bien será un cortometraje, según lo que Yahweh y Yeshua me vayan poniendo a la mano, pero siempre habrá una publicación diaria. Entonces, el ministerio del primer testigo, según la profecía, comienza de algo pequeño, pero Yahweh y Yeshua lo irán perfeccionando gradualmente hasta completar su obra en su primer testigo. ¿Qué significa esto? Bueno, Shaul lo dice: el que comenzó la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Yeshua. Y el siguiente código secreto que Yahweh y Yeshua van a revelar me hizo erizar la piel. Y Sheyá 40:31 nos dice: pero los que esperan a Yahweh renovarán sus fuerzas, levantarán alas, querubín Micael, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En este verso, Yahweh y Yeshua han codificado el vuelo o ascensión de su Malach Micael, porque Revelaciones dice que después de la resurrección de los dos testigos, una voz del cielo les dice a los dos testigos: subid acá, y ellos ascienden en una nube. Es decir, los dos testigos vuelan hacia el cielo, y este hecho Yahweh y Yeshua lo han codificado en el primer testigo Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Existen códigos secretos que Elohim puso en este verso, Isheyá 40:31, porque este capítulo 40 de Isheyá solo tiene 31 versos, es decir, el capítulo 40 de Isheyá cierra con un verso 31. La pregunta es: ¿qué significa el número 40 y 31? Bueno, el número 40 y 31 encierran misterios muy grandes, porque el número 40 tiene que ver con el primer testigo, porque la vida de Moshe fue sellada en periodos de 40 años, y curiosamente, el código de preparación que Yahweh y Yeshua le pusieron al primer testigo Micael suma 40. Ahí tenemos la referencia para el capítulo 40 de Isheyá, y el verso 31 de Isheyá es aún más revelador, porque ese verso 31 hace referencia al querubín, porque la palabra querubín solo aparece 31 veces en el libro de Iyezkel, y el libro de Iyezkel es el libro del querubín, porque la palabra querubín se menciona más veces en el libro de Iyezkel, y se narran los mayores secretos del querubín. Por tanto, el número 31 representa al querubín, y curiosamente, el capítulo 40 de Isheyá solo tiene 31 versos, y el verso 31 menciona las alas, y las alas son parte de los querubines. ¿Qué significa esto?
en Ishaya 40:31 hay un misterio secreto, porque curiosamente, el año en que termina el ministerio del querubín Micael, ese año turático, sumando sus cifras, nos da 31. ¿Qué significa esto? Esto es otra confirmación de que el ministerio de Micael va a terminar en el año 5998, porque ese año viene sellado con el número del querubín 31, y el verso 31 de Ishaya dice: pero los que esperan a Yahweh renovarán sus fuerzas. Allí está codificado la resurrección de Micael, porque según revelaciones, Yahweh y Yahshua le dan permiso a la bestia para que mate a los 2 testigos al final de su ministerio. Pero después de 3 días y medio, resucitan y se cumple esta profecía de Ishaya 40:31. El texto dice: pero los que esperan a Yahweh renovarán sus fuerzas. Los 2 testigos resucitan, levantarán alas, volarán al cielo, por orden de Yahweh y Yahshua. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la resurrección, Yahweh y Yahshua le entregan cuerpos perfectos a los 2 testigos, y ya no sienten cansancio ni se fatigan. Por tanto, este verso de Ishaya 40:31 es una profecía para la resurrección de los 2 testigos, pero lo que llama la atención es el código secreto que Elohim puso en este verso Ishaya 40:31. ¿Cuál es el código secreto? Bueno, la resurrección de los 2 testigos está sellado en la vida del primer testigo Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Este verso, Ishaya 40:31, hace referencia al sueño del siervo Micael, porque Elohim le da un sueño de querubín a los 31 años. Eso ya está demostrado en una enseñanza completa. Pueden revisar ese video. Por tanto, Elohim le entrega un sueño de querubín a su siervo Micael a los 31 años. Y no solo esto, Elohim le da un código de preparación a Micael, y ese código suma 40. Es decir, la vida de Micael viene sellado con el número 40 y 31. Y curiosamente, el día que Micael inicia su ministerio fue el día lunes 31 de marzo. Y el año en que Micael termina su ministerio, 5998, ese año suma 31. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Elohim, porque el inicio y el fin del ministerio de Micael, Yahweh y Yahshua lo sellan con el número del querubín 31. Por tanto, Ishaya 40:31 es el código secreto para el ministerio del Malach Micael y también para el segundo testigo, porque ambos están conectados. ¿Qué significa esto? Los mayores misterios de Yahweh y Yahshua están saliendo a la luz, porque incluso cuando Micael termina su ministerio, en ese momento completa los 35 años, y el camino resplandeciente tiene 35 palabras hebreas. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yahshua va más allá de nuestra imaginación. ¿Quién podría codificar todo esto para que encaje con ese nivel de perfección? Ningún mortal o malaj puede hacerlo, sino solo Yahweh y Yahshua. Entonces, en el año 5998 o 2028, en ese año, el primer testigo termina su ministerio y lo termina con 35 años completos. Eso pude contarlo con calma. ¿Qué significa esto? En el Taelín número 1, Camino Resplandeciente, Yahweh y Yahshua han codificado la edad exacta en que viviría su Malach Micael aquí en la tierra como humano.
vivirá solo 35 años como hombre y luego se convertirá en querubín. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Revelaciones 6, del 1 al 2 nos dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Micael proclama a distancia, y le fue dada una corona, y salió venciendo día 15, y para vencer. El jinete del primer sello es el único que es anunciado con voz de trueno, porque los demás jinetes simplemente son anunciados diciendo: ven y mira. Pero el jinete del primer sello es anunciado con voz de trueno diciendo: ven y mira. ¿Qué significa esto? Aquí hay un código secreto para el primer testigo, porque este jinete del primer sello no es otro que el primer testigo Micael hecho carne. ¿Cómo lo sabemos? La voz de trueno que anuncia al jinete del primer sello lo revela de forma clara. Ser anunciado con voz de trueno significa que el jinete del primer sello va a proclamar los misterios de Yahweh y Yahshua, y lo va a hacer con una proclamación poderosa, imponente y llena de autoridad, porque la voz de trueno tiene que ver con la voz de Yahweh y Yahshua, porque en el monte Sinaí la voz de Yahweh y Yahshua sonaba como grandes truenos, y por ende, si al jinete del primer sello lo anuncian con voz de trueno, entonces eso significa que el jinete del primer sello va a hacer una obra muy grande para Yahweh y Yahshua. La pregunta es: ¿cuál es esa obra grande? Muy simple. El capítulo 10 de Revelaciones dice que un malaj fuerte proclama con voz potente, y cuando hubo proclamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. El jinete que sale en el primer sello no es otro que el malaj con el librito abierto, porque este malaj proclama con voz de trueno. Por eso su salida en el primer sello se anuncia con la voz de un trueno. Por tanto, queda revelado que la proclamación del primer testigo Micael es una proclamación con voz de trueno, y el trueno representa una proclamación poderosa, imponente y llena de autoridad, y esta proclamación, según el primer sello, se realiza a distancia, porque el jinete del primer sello tiene un arco, y el arco representa un disparo a distancia, es decir, el primer testigo Micael dispara sus enseñanzas a distancia, y lo dispara con voz de trueno, y por esta causa la mayoría no lo quiere escuchar, porque habla con voz potente, como ruge un león. ¿Qué significa esto? Cada detalle de las profecías encaja a la perfección, porque incluso el jinete del primer sello viene montado en un caballo blanco, y el caballo representa la guerra, y curiosamente, el primer testigo Micael tiene como lema de su ministerio: Yahweh es varón de guerra, y Elohim llama a su primer testigo el siervo guerrero Micael. ¿Qué significa esto? El primer testigo es un testigo guerrero, porque viene montado en un caballo blanco, y además tiene arco. El arco representa dos cosas. Representa que sus enseñanzas salen disparados a la distancia, pero el arco representa también el arco iris que tiene en su cabeza, es decir, sus enseñanzas salen disparados a la distancia,
pero con total autoridad de parte de Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Las profecías se hacen cada vez más claras porque el siguiente código secreto me dejó sin palabras. El texto de Revelaciones dice: y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. En esa frase, salió venciendo, Yahweh y Yahshua han puesto un código secreto, y con el siguiente verso, Elohim lo revela. Números 33:3 nos dice: a los 15 días del mes primero, el segundo día del Pesaj, salieron, liberación, Moshe, salieron los hijos de Yasharel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. El pueblo salió de Egipto por mano de Moshe un día 15, y curiosamente, el ministerio del primer testigo Micael comienza un día 15, el primer día de los panes sin levadura. Pero aquí viene la conexión interesante. En Números 33:3 se menciona que el pueblo salió, y esa palabra salió hace referencia al primer sello, donde salió el primer testigo. Y fíjense que esa palabra salió se menciona en Números 33:3, y multiplicando esos números 33 y 3 tenemos 99. ¿Qué significa el 99? Curiosamente, en el capítulo 99, Yahshua abre el primer sello y salió el primer testigo, venciendo y para vencer. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua, porque todo está codificado. Por tanto, la palabra salió se conecta al número 15, porque el pueblo salió un día 15 por mano de Moshe, y Moshe representa al primer testigo Micael, y curiosamente, Micael salió para iniciar su ministerio de 1260 días, cuando salió, curiosamente, un día 15, así como Moshe salió un día 15 con el pueblo. ¿Qué significa esto? Los códigos secretos de Elohim están saliendo a la luz, y con el siguiente código secreto cerramos la enseñanza de este primer Shabbat del ministerio del primer testigo. Hoy estamos en el Shabbat de Yaquín, y el nombre Yaquín significa Él levantará. ¿Qué significa esto? Aquí viene codificado que Yahweh y Yahshua levantarían a su Malach Micael como el primer testigo, y lo vamos a demostrar. El ministerio de Micael arrancó hace 3 días atrás, en el día 15. Eso ya está demostrado por la mañana. Y ese día 15 se encuentra en la semana de Yaquim, es decir, Yahweh y Yahshua arrancan el ministerio de su primer testigo con la semana de Yaquim. El nombre Yaquín significa Él levantará. ¿Qué significa esto? El libro de Daniel tiene la respuesta. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Yaquín, Micael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El ministerio de su Malach Micael, Yahweh y Yahshua, lo comienzan durante la semana de Yaquín, y Yaquín significa Él levantará, y según Daniel, Micael se levanta a Yaquín. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yahshua levantan a su primer testigo Micael, y lo están levantando justo durante la semana de Yaquín, porque el ministerio de Micael arrancó el día 15, y ese día corresponde a la semana de Yaquín. ¿Qué significa esto? En este día 15, primer día de los panes sin levadura, la profecía de Daniel 12:1 ha pisado el umbral, porque incluso ese capítulo 12 de Daniel hace referencia a la clase número 12 Yaquín, porque Primera de Crónicas 24:12 nos dice:
la undécima a Eliashib, la duodécima a Yaquín. Yaquín significa Él levantará. Micael levanta las 12 tribus. El nombre Yaquín corresponde a la clase ministerial número 12 y según Daniel 12, Micael se levanta como Yaquín porque Yaquín significa Él levantará. ¿Qué significa esto? La profecía de Daniel 12:1 ha pisado el umbral y esa profecía arrancó el día 15 durante la semana de Yaquín. ¿Qué significa esto? La profecía de Daniel 12:1 arrancó el día 15 en la cena del Pesaj que celebramos, porque incluso esos números de Daniel 12:1 hacen referencia al código 12:11:17 de Micael, porque con el número 12:1 comienza el código 12:11:17. ¿Qué significa esto? La profecía de Daniel 12:1 ya comenzó a correr, porque estos 1260 días del ministerio de Micael comenzaron el día 15 en la cena del Pesaj. Por tanto, en el nombre Yaquín, Él levantará. Yahweh y Yahshua han codificado que su malaj Micael se levanta como el primer testigo y se levanta para levantar las 12 tribus de Jacob, porque el nombre Yaquín corresponde a la clase número 12. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yahshua y digo, ¿quién es como Elohim? Salmos 45:7. Has amado David la justicia, Justiniano, y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim como el primer testigo Micael, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre.